Buenos días, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de esta mañana con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos todos de pie. Gracias, Señor, por una amable vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí y reunirnos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el culto de esta mañana, Señor, pidiendo que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento, que podamos entender lo que está escrito en tu palabra, Señor, que tu Espíritu se mueva con la alabanza, Señor, y que seas tú dando sabiduría a la pastora, Señor, para que nos dé esa palabra de tema que venga de ti, Señor. Te agradezco, Señor, por todo lo que haces con nosotros, Señor, ponemos en tus manos a todos los que estamos aquí, Señor, los que hayan podido venir, Señor, que seas tú apresurando los pasos de los que tengan que estar, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Levítico, el capítulo 7. Levítico 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y se rociará su sangre en el altar por todos sus lados. De la víctima se ofrecerá toda la grasa, la cola y el sebo que cubre los intestinos, los riñones y el sebo que está sobre ellos, y sobre los ijares, junto con los riñones, se quitará el sebo que cubre el hígado. Luego el sacerdote lo hará arder sobre el altar como ofrenda quemada al Señor. Es un sacrificio de expiación. Cualquier varón entre los sacerdotes podrá comer de ella. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. El sacerdote que ofrezca el holocausto de alguien se quedará con la piel del holocausto que ofreció. Asimismo, toda ofrenda cocida al horno y toda la preparada en sartén o cazuela será del sacerdote que la ofrece. Pero toda ofrenda amasada con aceite o seca será por igual para todos los hijos de Aarón. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece la acción de gracias, se presentarán, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz. De toda la ofrenda se tomará una parte reservada al Señor, la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No dejarán de ella nada para el día siguiente. Pero si el sacrificio es debido a un voto o es una ofrenda voluntaria, será comido el mismo día en que se ofrezca, y lo que de él quede lo comerán al día siguiente. Pero lo que se quede de la carne del sacrificio será quemado el tercer día en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado ni su ofrenda se tendrá en cuenta. Abominación será, y la persona que de él coma cargará con su pecado. La carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, será quemada al fuego. Toda persona limpia ritualmente podrá comer la carne. La persona en estado de impureza que coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, será eliminada de su pueblo. Además, quien toque alguna cosa impura, ya sea inmundicia humana o animal no apto para el consumo o cualquier abominación, y coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, esa persona será eliminada de su pueblo. El Señor habló a Moisés: di a los hijos de Israel: ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grasa de un animal muerto y la grasa del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Cualquiera que coma grasa de animal del que se ofrece al Señor ofrenda quemada será eliminada de su pueblo. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis.
ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de su pueblo. Habló más el Señor a Moisés. Di a los hijos de Israel: el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor llevará la ofrenda correspondiente ante el Señor. Con sus manos presentará las ofrendas que se han de quemar ante el Señor. Ofrecerá la grasa con el pecho, y este será mecido delante del Señor. El sacerdote hará arder la grasa sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote diréis: como ofrenda reservada, la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la pierna derecha como su porción. Yo he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda, y se los he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos. Este es un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas que se queman al Señor, desde el día en el que Él los consagró para ser sus sacerdotes. Esto mandó el Señor que les diera a los hijos de Israel, como estatuto perpetuo para sus generaciones, desde el día en el que Él los ungió. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, que el Señor dio a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Aquí podemos sacar 4 puntos de este capítulo, 4 puntos de los que ya hemos hablado, así que os voy a preguntar para saber. Ya hemos hablado alguna vez de por qué los sacerdotes se llevaban una parte de lo que se ofrecía a Dios. ¿Alguien me puede decir por qué? Pero se ha trabajado. Vale. Porque en ese tiempo no trabajaban y entonces tenían que vivir de lo que les daban, de lo que sobraba del sacrificio. Exacto. Para explicarlo con otras palabras, es que los sacerdotes en esos tiempos, una vez que un sacerdote era ungido, le dedicaban su vida exclusivamente a Dios, toda su vida. Entonces, como ha dicho la hermana Andrea, no trabajaban, lo único en lo que trabajaban era la obra del templo, haciendo los sacrificios y orando a Dios. Por eso vivían de las ofrendas. ¿Es algo que actualmente se hace? No, porque nadie vive exclusivamente orando a Dios, sino que también trabajamos o estudiamos. Entonces eso ya no se hace, pero en aquel entonces sí, por estos motivos. Otra cosa que también ya hemos hablado alguna vez era que estaba mal, era pecado comer la sangre. ¿Por qué? ¿Alguien me sabe decir por qué? Porque es vida, porque está dedicada al Señor. Sí. La sangre era la que representaba la vida, ¿no? De ella emana la vida, entonces por eso era pecado ingerirla, como bien ha dicho la pastora. Nosotros los apartados que me han llamado la atención es cuando se habla de la acción de gracias y de las ofrendas. Porque me gusta matizarlo cada vez que lo vemos, no porque tengamos mala memoria, sino porque no sabemos quién puede estar escuchando o si necesita escuchar. En aquellos tiempos se sacrificaban animales, ya sea para expiar pecados, como ofrenda de agradecimiento a Dios, pero actualmente eso no se hace, porque como Jesús ya se sacrificó por nosotros, su sangre nos mantiene limpios eternamente y ahora lo que debemos hacer es tan simple como arrepentirnos y no volver a pecar. Gracias a Jesús tenemos esa segunda oportunidad porque ahí está la diferencia. Antes, cuando sacrificaban animales era para tapar el pecado, y eso lo vemos desde Adán y Eva. Cuando ellos comieron la fruta del bien y el mal, Dios tuvo que sacrificar un animal para cubrir su desnudez. Ese fue el primer sacrificio que se hizo y desde entonces tenían que sacrificar animales no para que se limpiara el pecado, sino para que quedara tapado. La sangre de Jesús fue tan poderosa que limpió nuestros pecados. Amén. Y por eso ya no tenemos que sacrificar animales, sino que la sangre de Jesús es más que suficiente y basta con que nosotros nos arrepintamos y no volvamos a pecar
para que nuestros pecados sean limpiados. Y la acción de gracias, tal y como ya no se sacrifican animales, algo que hacemos en esta iglesia es que el primer domingo del mes traemos una acción de gracias. Voluntariamente, de lo que sale de nuestro corazón, traemos algo para Dios. Y de todas las ofrendas que se traen, se le da a la familia que más lo necesite. Esto nos recuerda que hay muchas formas de agradecerle a Dios actualmente, con alabanzas, con danza, aprendiendo también más de su palabra, compartiendo de su palabra y también haciendo buenas obras. Seamos conscientes de ello porque hay un montón de formas de demostrarle a Dios cuán agradecidos estamos con Él y cuánto le amamos. Seguimos con el capítulo 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos junto con las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los carneros y el canastillo de los panes sin levadura y congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como el Señor le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés al pueblo: esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre Aarón la túnica y se la ciñó con el cinturón. Lo vistió después con el manto, le puso encima del ephod y se lo ciñó con el cinto y se lo ajustó. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los urim y tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente colocó la lámina de oro, la diadema santa, como el Señor se la había mandado. Después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todo cuanto en él se hallaba y lo santificó. Roció con él el altar 7 veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su base, para santificarlos. Derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón. Los vistió con las túnicas, los ciñó con cintos y les ajustó las tiaras, tal como el Señor se la había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, y Moisés lo degolló. Tomó entonces la sangre y lo untó con sus dedos sobre los cuernos y alrededor del altar para purificarlo, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Así lo santificó para hacer reconciliación sobre él. Tomó Moisés toda la grasa que estaba sobre los intestinos, el seno del hígado y los 2 riñones con su grasa, y lo hizo arder todo sobre el altar. Pero el becerro, su piel, su carne y su estiércol los quemó al fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal. Moisés lo degolló y roció la sangre en el altar, por todos sus lados. Cortó Moisés el carnero en trozos e hizo arder la cabeza, los pedazos y la grasa. Luego de lavar con agua los intestinos y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como un holocausto de olor grato, una ofrenda que se quema para el Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después hizo que trajeran el otro carnero, el de las consagraciones. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del animal y Moisés lo degolló. Entonces tomó de su sangre y la puso sobre el holocausto de la oreja derecha, el hombro de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, les puso de la sangre sobre el lóbulo de las orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y rocié la sangre en el altar por todos sus lados. Luego tomó la grasa, la cola, todo el sebo que estaba sobre los intestinos, el del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta de pan, de aceite y una
de hojaldre y las puso con la brasa y la pierna derecha. Lo puso todo en manos de Aarón y en manos de sus hijos e hizo mecerlo como ofrenda delante del Señor. Moisés tomó de nuevo aquellas cosas de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones de olor grato, una ofrenda quemada al Señor. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda delante del Señor. Aquella era la parte del carnero de las consagraciones que pertenecía a Moisés, tal como el Señor se lo había mandado. Tomó luego Moisés el aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Así santificó a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y sus vestiduras. Moisés dijo a Aarón y sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo le he mandado. Al decir, Aarón y sus hijos la comerán. Quemaréis al fuego lo que sobre de la carne y del pan. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumpla el periodo de vuestras consagraciones, porque durante 7 días seréis consagrados. Lo que hoy se ha hecho es lo que el Señor mandó, para hacer expiación por vosotros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche durante 7 días y respetaréis la orden delante del Señor, para que no muráis, pues así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Señor por medio de Moisés. Algo que me llama mucha la atención es que vemos como al principio del capítulo dice que no solo llaman a Aarón y a sus hijos, sino que también llaman a la congregación. Cuando Dios te llama, no es siempre algo a escondidas, como si estuvieras haciendo algo malo, sino que Dios te levanta delante de todo el mundo. Como cuando bautizamos, no nos bautizamos a escondidas que solo están los que se van a bautizar y el pastor, sino que están delante de toda la congregación, porque es ahora no me sale la palabra, es un compromiso con el Señor. Y es algo que no requiere solo de una presencia privada, sino a lo mejor de los testigos de la Iglesia, porque es algo que nos afecta a todos, no solo a uno. Es algo que veremos mucho, como por ejemplo cuando a nuestra querida pastora la ungieron pastora, fue delante de toda la congregación, de todas las iglesias de casa de oración, y fue una gran bendición para todos, porque no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de un miembro de una gran congregación. Todo nos afecta a todos. Y algo que también se me había olvidado matizar antes, que me he dado cuenta mientras leía este capítulo, es que antes las ofrendas y todo lo hacía solo el sacerdote. Gracias a Jesús que tenemos esa conexión directa con Dios y no hace falta que haya un intermediario. Por ejemplo, yo me equivoco, no hace falta que vaya y le diga a la pastora: me he equivocado, necesito que le pidas perdón a Dios por mí, sino que puedo ir yo directamente a hablar con Dios y decirle: perdóname porque me he equivocado. Amén. Hoy en día tenemos muchísimo más fácil tener esa comunión con Dios, porque tal y como hemos estado leyendo tenían normas muy estrictas, no todo el mundo podía estar en la presencia de Dios, pero actualmente sí. Actualmente también tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que la tenemos todos a mano, no solo algunos, todos, y por ese mismo motivo la proyectamos también, porque no es solo que yo lo lea y vosotros os tengáis que creer lo que yo os digo, sino que todos podamos leerla y llegar a las conclusiones que Dios nos permita llegar, porque yo me puedo equivocar, me he equivocado al leer, también me puedo equivocar al interpretar. Y, como ya lo he dicho, yo me puedo equivocar, pero si todos lo vemos, la Biblia no se equivoca. Seamos conscientes de esa facilidad que tenemos, porque ¿qué necesitamos para buscar a Dios si ya lo tenemos en bandeja de plata?
No necesitas hacer sacrificios por tus pecados, no necesitas seguir normas exageradamente estrictas. Solo tienes que amar a Dios y cumplir con sus mandamientos. De hecho, la misma Biblia lo dice, que los 10 mandamientos se resumen a 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más necesitamos para seguir a Dios? Que cada cual se responda a esa pregunta en lo privado y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga.